Saludos amigos, muchos temas de interés durante esta semana, sobre todo en el ámbito internacional. Y nosotros aquí en Propuesta de la Noche agradecemos muchísimo su sintonía. Así es que Jorge Saade, un servidor, Manuel Jiménez, vamos a estar con ustedes haciendo lo que cada viernes hacemos, precisamente darle un enfoque internacional a esta entrega, sobre todo porque son acontecimientos, son hechos que están ocurriendo alrededor del mundo que de una u otra manera impactan en la República Dominicana. Henry Ebrard estará abordando temas económicos igualmente de mucho interés. Don Jorge, buenas noches. Buenas noches, Manuel, y ustedes los televidentes de Propuesta de la Noche, muy buenas noches. Sí. Bueno, Jorge, tenemos que entrar en materia de inmediato porque la agenda está bastante cargada este viernes y vamos a entrar con un tema que está generando cierto interés, cierta atención a nivel de la región de América Latina, pero también del mundo. Estoy hablando del hantavirus. El hantavirus se desató una alarma en el curso de esta semana cuando las autoridades de la isla de Cabo Verde impidieron el acceso de un buque turístico porque en su interior se habían detectado 6 casos del virus, causando la muerte a 3 de sus pasajeros, y esto realmente destapó una alarma por parte de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que está ocurriendo al día de hoy? Bueno, las autoridades españolas, que es donde se espera que este buque llegue en el curso del sábado o el domingo, las autoridades españolas se estaban preparando el viernes para recibir a más de 140 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de este crucero afectado del hantavirus que se dirige a las Islas Canarias, donde funcionarios sanitarios han indicado que realizarán evacuaciones controladas de los pasajeros y del personal de la tripulación. Se espera que la embarcación, como dije, llegue a la isla española entre el sábado y el domingo. Llegarán a una zona completamente aislada y acordonada. Esto dijo el jueves Virginia Barcones, que es la jefa de los servicios de emergencia de España. Este buque, que se llama el MV Ondius, es una embarcación de bandera holandesa, y las autoridades españolas dijeron precisamente este viernes que estaban en estrecho contacto con el propietario y con funcionarios de países con ciudadanos a bordo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo, Jorge y amigos televidentes, en el marco de esta situación? Es que más de 2 docenas, estamos hablando de más de 24 pasajeros de al menos 12 países, abandonaron el barco afectado por este virus desde el mes de abril, sin que se hiciera un seguimiento de contacto, y casi 2 semanas después de que murió una persona a bordo. Esto dijo el jueves el operador del barco, es decir, el capitán. Las autoridades sanitarias de al menos 4 continentes están ahora localizando y en algunos casos monitoreando a los pasajeros que se bajaron del barco el 24 de abril e intentando dar con otras personas que pudieron haber tenido contactos con ellos. Es decir, la situación parece bastante complicada porque lo que se está estableciendo es de que al parecer una pareja neerlandesa estuvo de alguna manera explorando zonas un poco selváticas dentro de Argentina y dentro de Chile, donde abunda una rata o un roedor que se denomina cola larga, y las autoridades suponen que es el receptorio del virus que está causando esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud dice que por el momento no hay una alarma, no hay un peligro de contaminación a nivel de pandemia. Se está tratando de controlar. El hecho es de que ya se ha determinado que este virus tiene presencia en Argentina, en Chile y en Estados Unidos. Es lo que hasta ahora se informa de esta situación. En el caso de República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública ha dicho que no hay ningún tipo de alarma,
pero que se mantiene la vigilancia sanitaria. Efectivamente, Manuel expuso esos diferentes destinos que posiblemente se expusieron a aquellos nuevos pasajeros que desembarcaron de la nave en Santa Elena. Para esa producción me coloca el mapa de los posibles destinos que han sido expuestos este nuevo pasajero. No, la otra imagen. No, es de un mapa donde aparece los posibles destinos. Ahí, efectivamente. Dentro del continente americano está el caso norteamericano como el canadiense y Estados Unidos como los posibles destinos de estos 9 pasajeros que fueron a diferentes países. Se desconoce exactamente quiénes fueron. Y el caso del Caribe en San Cristóbal de Nieves, mientras que en el caso del extremo oriente del mundo se fueron hacia Singapur y Nueva Zelanda, mientras que el resto aterrizaron en el continente europeo. Esto es lo que está haciéndole seguimiento a las autoridades sanitarias, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, para ver cómo controlan y monitorean, para decirlo así, aquellos que fueron expuestos ante este virus. Vamos a ver un diagrama de la BBC de Londres que expone las formas o las maneras que uno puede ser contagiado por este tipo de virus. Producción, el virus suele ser transportado por roedores, como bien expuso Manuel, y la segunda parte, las partículas de excrementos infectados y orinas pueden volverse aerotransportadas. A diferencia del coronavirus, el antivirus es mediante los roedores. Pero hay una variable, para decirlo así, llamada virus de los Andes, que sí es entre seres humanos. Luego hay una infección que ocurre cuando esas partículas son inhaladas y por último paso puede causar enfermedades graves que pueden provocar tanto problemas respiratorios y daño pulmonar como hemorragias internas e insuficiencia renal. Manuel. Sí, bueno, la situación que con el antivirus es esa que le acabamos de explicar. Este barco va a llegar a Tenerife entre el sábado y el domingo. Las autoridades ya tienen todo un plan orquestado para evacuar los pasajeros de diferentes países que están a bordo de este crucero. Se van a enviar a sus respectivos países. Ya Estados Unidos anunció el envío de un avión para el rescate de sus pasajeros y llevarlos a sus países. España, que tiene 12 ciudadanos a bordo de ese barco, lo va a someter a una especie de cuarentena de inmediato. Y para concluir, Jorge, tú señalaste la manera en que se puede contagiar una persona. Dice la OMS que por el contacto con la orina o materia fecal de este roedor, eso puede contribuir al contagio, pero un contagio cercano con una persona infectada igual también puede provocar esta situación. Vamos a esperar que tomen las medidas que tomen las autoridades sanitarias a nivel mundial, porque en el caso de Argentina, que ha reportado ya varios contagios, Argentina ya abandonó la OMS, no está obligada a seguir el protocolo de la OMS, aunque la OMS sigue ejerciendo un poder mundial en materia de control sanitario en el mundo. Es así, y hay que recordarles a todos nosotros la desafortunadamente experiencia que tenemos en torno al coronavirus, por eso para decirlo así, rechazo de las autoridades caboverdedianas de no aceptar estos pasajeros, y vamos a ver cómo más o menos se controla este tipo de infecciones a nivel mundial. Sí, el hecho son los países involucrados, que usted lo señaló en el barco, y eso realmente genera algún tipo de preocupación, a pesar de que la OMS está tratando de enviar un mensaje de tranquilidad. Pero así empezamos con el coronavirus y mira la situación que tuvimos, un aislamiento mundial. Vamos a esperar ya los resultados. Jorge, la situación en el Medio Oriente se ha complicado bastante en el curso de la semana, a pesar de que el discurso tanto de Estados Unidos como de Irán es de que se está negociando un posible acuerdo. Incluso el jueves hubo muchas expectativas porque un medio digital de los Estados Unidos anunció de que Irán y Estados Unidos estaban a punto de llegar a un acuerdo de paz duradero. Incluso se dieron algunas pinceladas de ese posible acuerdo. Pero justamente a pocas horas después de que se hiciera ese anuncio, de que incluso el presidente Donald Trump dijera que las conversaciones que se sostenían con Irán eran muy buenas y que él estaba esperanzado de que se iba a llegar a un acuerdo, pero inmediatamente dijo que si Irán no cedía frente a esas negociaciones,
Estados Unidos iba a reiniciar los ataques contra Teherán de una manera sin precedente. Pero en los hechos se han producido algunas escaramuzas, ataques entre embarcaciones de Estados Unidos y de Irán. Incluso Estados Unidos dice que destruyó un centro de mando de Irán. La situación en el estrecho de Hormuz sigue muy complicada. No hay garantía de tráfico a través de ese estrecho de buque petrolero, que incluso se ha reportado ya ataques. En los últimos hechos que se conocen, dice que los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que tuvieron que repeler un ataque de Teherán con misiles, porque precisamente en el estrecho de Hormuz. Es decir, es una situación que todavía está indefinida, bajo muchas tensiones, que cualquier cosa puede suceder en las próximas horas. Efectivamente, vamos a hacer un repaso de los diagramas que nos tiene preparado la producción para ustedes de Propuesta de la Noche. Ahí quiero exponerles y explicarles a ustedes la previsión que tenían las autoridades sauditas desde el siglo pasado en la construcción de un oleoducto que traspasaba transversalmente su territorio en virtud de las probabilidades de que Irán cerrara el estrecho de Hormuz como lo estamos viendo hoy en día. En el siglo pasado también ocurrió un escenario muy parecido al que estamos viendo hoy en día con la primera guerra del Golfo, en donde Irán e Irak se enfrentaron directamente. Por la parte de las autoridades islámicas iraníes cerraron el estrecho de Hormuz, y en víspera de esto las autoridades sauditas dijeron: vamos a construir nuestro propio oleoducto que atraviese nuestro territorio, no solamente evadiendo el estrecho de Hormuz, sino ese estrecho que conecta la península arábica con el Cuerno de África, que sin duda alguna hoy en día está controlado por los yemenitas pro-iraníes de Ansarallah, para evadir, para controlar esos puntos de acceso marítimo y evadir el tema del control el tema del mercado petrolero. Vamos a la siguiente imagen. Ahí aparece el conteo del tránsito de embarcaciones en el estrecho Hormuz. Se percatan que antes del conflicto o el enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Israel contra Irán, se promediaba alrededor de 40 o hasta 80 embarcaciones por día en el estrecho Hormuz. Hay las dos diversidades de las embarcaciones, uno que son de carga y otro que son de materia energética. Ya a partir del conflicto a finales de marzo hay una reducción drásticamente de las embarcaciones en ese estrecho. Aquí también se evidencia el 95% del tránsito disminuyó en el estrecho de Hormuz tras los ataques en Irán. Fíjense la cantidad de buques que pasaban diario, y a pesar de lo que ha pasado últimamente en las últimas semanas, disminuyó, imagínense, casi un 100%, impactando el mercado internacional. Vamos a la siguiente imagen. Aquí se evidencia muy interesante esta imagen donde aeronaves militares estadounidenses están sobrevolando los estrechos más importantes. Uno, en la parte superior del estrecho de Hormuz, que hay una presencia activa de militares aeronaves estadounidenses. Y está la otra parte, como se evidencia en la parte inferior, que es en el estrecho de Bab al-Mandab, que es la más importante para algunos analistas, que es la que conecta, como les dije anteriormente, la península arábica con el Cuerno de África, para controlar e impedir cualquier tipo de escaramuza o control por parte de estas proxies iraníes para impedir el mercado internacional. Siguiente. Ya, entonces, ya para una reflexión, yo particularmente pienso, de manera muy mezquina, que esas propuestas iraníes y esas propuestas israelíes para alcanzar un acuerdo, a ponerle fin a este conflicto, creo que son irrealizables, son risibles para ambas partes. Esa propuesta, por ejemplo, el caso de Israel de ponerle fin a su régimen, el caso iraní exigiéndole a las autoridades estadounidenses daños por los ataques que han sufrido en su país. Yo creo que esto es una abreboca de lo que nos espera en la tercera etapa, posiblemente en las próximas horas se están preparando, estamos hablando de ataques posiblemente aéreos, y ya este despliegue de tropas antagónicas de Irán en las fronteras de este país para permearse en el territorio iraní y para ponerle fin, sin duda alguna, o para darle inicio a ese plan que tiene Estados Unidos contra Irán.
Sí. Bueno, aquí el punto más preocupante en el caso de República Dominicana es la situación de incertidumbre que se crea con el precio del petróleo. Cuando se hizo el anuncio de que Estados Unidos, Irán ya estaban negociando un posible acuerdo, Irán presentó una lista de condiciones, Estados Unidos dice que está evaluando, igual que Irán está evaluando lo que ha presentado Estados Unidos, se desplomó el precio del petróleo. El tipo Brent llegó a caer a $80 el barril, pero esta incertidumbre que tú citas, que sigue generando realmente la situación de confrontación que se registra en esa zona, va a seguir pesando sobre el precio, la cotización del petróleo en los mercados internacionales, y hasta que no haya señales claras de que se está a punto de llegar a un acuerdo, es posible que vuelvan a producirse alzas en los precios del petróleo. Esa es la situación que tenemos alrededor del mundo, no precisamente en República Dominicana. Dos observaciones importantes, por eso que el Cuerpo Diplomático Acreditado Dominicano del Exterior ha advertido al gobierno central de los posibles ataques que va a ocurrir en esta tercera etapa. Por eso se prevé con medidas austeras y posiblemente el incremento de la recaudación por mediante impuestos. Eso por una parte. Desde este espacio siempre hemos mencionado, haciéndole seguimiento a lo que está pasando en Medio Oriente. Creo que este silencio que ha pasado por parte de Israel y Estados Unidos es una muestra de lo que posiblemente nos espera en esta tercera etapa. Hemos visto el caso de Emiratos Árabes, que ha renunciado a la OPEP. Eso es un mensaje que nos está dando y que posiblemente desencadene el incremento también de los precios del petróleo. Sí. Bueno, en la víspera hubo elecciones parciales en el Reino Unido. A los laboristas no les fue bien. Keir Starmer, que es el primer ministro británico, asumió la responsabilidad por este revés electoral para el Partido Laborista. Estamos hablando de que él califica de difíciles los resultados después de que el escrutinio de 44 de los 136 consistorios en Lisa indican que el laborismo perdió 251 concejales hasta quedarse por el momento con 249. Él no está planteando la posible renuncia. Tenemos ahí una foto del primer ministro junto a su señora Starmer. Él no está planteando la posibilidad de una renuncia y dice que en los próximos días va a examinar la situación para tomar una decisión. Parece que esa gripe de antisocialismo que ha pasado, ha impactado nuestro hemisferio, ha contagiado a los británicos en contra de ese voto o a favor, para decirlo así, de los socialistas y laboristas británicos. Y hay algo que recalcar, la importante estabilidad política que vive estos países, sobre todo el caso británico, en donde hay una presencia de una monarquía constitucional y parlamentaria que hace ese balance ante lo normal de este sistema parlamentario, que a veces no hay un tipo de acuerdo. Y hay que recordar también las veces anteriores que ha habido, y para decir así, inestabilidad dentro del partido de gobierno, como fueron los conservadores, que en varias oportunidades repitieron varias elecciones, enfrentándose a los socialistas, que varias veces perdieron, y habiendo cambios de premier a lo largo de la historia. Sí, bueno, vamos a ver, porque vuelvo y repito, lo que está diciendo el primer ministro británico es que por el momento este revés electoral no impactaría de manera significativa a su gobierno, es decir, él va a seguir al frente, no piensa en renunciar, aunque sí promete examinar la situación y ya tomar una decisión en los próximos días. Lo que ocurre normalmente en Europa en regímenes parlamentarios es cuando se producen reveses electorales de esta naturaleza, el primer ministro normalmente se aparta del gobierno. Es así, porque pierde, para decirlo así, esa legitimidad por parte de los electores hacia su cartera, para decirlo así. No ha renunciado a ningún tipo de ministro. Además de que se trata de elecciones parciales. Efectivamente, no veo a una oposición conservadora activa que lleva a cabo, aprovechando este tipo de escenario, pero hasta ahora se mantiene esa estabilidad de Starmer en la jefatura de gobierno. Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando retornemos, Henry Ebrard también estará abordando temas, pero en el ámbito económico. Así que retornamos en breve.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones de obras ejecutadas. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones en las que solicitan al Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para sus demarcaciones. En otro orden, casi 30 comisiones se reunieron durante la semana, entre ellas la del Ministerio Público, la cual estudió el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Integral para Víctimas de Violencia, mientras que la de Hacienda trató con Wellington Arnott, director de INAPA, lo que sería la ejecución del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reuso para la zona de Punta Cana, Bávaro, fase 3. Y junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, recibieron las memorias 2025-2026 de la Cámara de Cuentas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bueno, nos vamos ahora con Henry Ebrard, que nos acostumbra a tener los precios oportunos del petróleo, pero igualmente los análisis y comentarios en el ámbito económico. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía
y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De fin de semana tenemos que hacer un alto en el camino y ver dónde se ubica la economía dominicana frente a un entorno internacional todavía muy confuso. Habíamos iniciado la semana con esperanzas renovadas de que estábamos muy cerca ya de una posible paz, que sea frágil, en el Medio Oriente. Eso permitió que los precios del petróleo recayeran muy por debajo de los $100, pero se mantuviese por encima de $90. Lamentablemente, en las pasadas 24 horas hemos visto cómo se iniciaba o había intento de reiniciar la guerra y estaba más cerca pues de que resonaran los tambores de guerra y no las flautas de la paz. Producto de eso, hemos visto que el petróleo terminó rebotando arriba de $95 y todo deja indicar de que no hay una claridad en cuanto a qué tan rápido pudiéramos regresar a cierta normalidad, una normalidad que solamente en el caso de la República Dominicana pudiéramos medir a través de la cotización no solamente del petróleo, sino más especialmente de los productos que sí importamos más directamente como gasolina y gasol, lo que explica que todavía el costo del subsidio, como lo ha declarado, lo ha recordado esta semana el ministro de Hacienda y Economía, Magen Díaz, que ese monto es insoportable y que aun cuando se pudiese en un presupuesto modificado a mitad de año ampliar considerablemente el monto del subsidio de 20 a 40 mil millones de pesos, eso implicaría bajar a menos de la mitad lo que cuesta hoy en día el subsidio, que en las condiciones actuales del mercado significaría fuertes todavía incrementos adicionales en los precios de las gasolinas y del gasol y eventualmente, muy eventualmente, en el caso del GLP. Vamos a esperar la próxima semana que pueda haber un retorno a un sendero hacia la paz. Pero también hemos tenido las buenas noticias de que los sectores generadores de divisas, a pesar de estas circunstancias, el Banco Central, publicando de que la inversión extranjera registró un nuevo récord durante el primer trimestre del año, en su conjunto indica que los sectores generadores de divisas, o sea, remesas, inversión extranjera, turismo, por supuesto, y exportación, incluyendo las de zona franca, está en un nivel récord, generándose un poquito más de 13.400 millones de dólares en este primer trimestre del año, o sea, un aumento de prácticamente 1.400 millones de dólares, un crecimiento de doble dígito, versus el primer trimestre del año pasado, que ya había sido un nuevo récord. Eso ha permitido que los precios del dólar se mantuviese debajo de los 60 pesos por uno, o sea, estar más de 3 pesos por debajo de donde abrimos el año. Eso es positivo. Pero también, yo creo que una de las noticias centrales más importantes es la decisión que finalmente tomó el presidente de la República, Luis Abinader, en cuanto a el cese de todas las operaciones de la exploración minera de la mina del proyecto Romero en San Juan de la Maguana, de la firma canadiense de Gold Quest. Digo canadiense, aunque como ya se reveló y se dio a conocer en varios medios de comunicación, muchos
inversionistas dominicanos habían tomado participación ya directa en el proyecto. Más allá de la discusión que todavía es necesaria para la sociedad dominicana, saber cuál debe ser su posición en cuanto a la minería, posición que había sido consignada en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, de que la minería debía ser una vía de financiamiento de la agenda de desarrollo. Vemos que todavía eso no está dentro de la sociedad. No lo está en la calle, vimos las protestas en San Juan, pero yo creo que entre los líderes de opinión no hay claridad en cuanto a el tema de la minería, y la razón por la cual entiendo que al presidente de la República no le queda más remedio sino tomar esta decisión, porque estaba en una soledad total. Muy pocas voces se han escuchado a favor del tema de por lo menos permitir que se realizara el estudio de impacto medioambiental, para dejar que la ciencia hable, y en función de la ciencia poder determinar si efectivamente hay un problema, un riesgo medioambiental. Eso yo creo que esa es una historia que continuará, y ojo con eso, es posible que a corto plazo por lo menos esta decisión pueda dañar un poco la imagen internacional de la República Dominicana en cuanto a lo atractivo o no de poder invertir en la República Dominicana, por lo que entiendo que hay una labor todavía pendiente por hacer por la sociedad dominicana en todos sus niveles, y más especialmente yo creo en los niveles que es donde se toman las decisiones, de entender mejor cuál es el futuro de la República Dominicana con o sin la minería. Como lo dijo Magen Díaz durante su entrevista esta semana, ¿qué sería la economía dominicana si los ingresos, tanto fiscales como en la balanza de pago de las exportaciones de oro de la mina de Pueblo Viejo en Cotuí? Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @H. Por supuesto, esperamos regresarse a la cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su siempre esperado e interesante comentario y análisis económico. Jorge Laura Fernández asumió hoy como nueva presidenta de Costa Rica para el periodo 2026-2030 en el marco de una ceremonia bastante concurrida. 71 delegaciones extranjeras estuvieron presentes, entre ellos el rey Felipe IV de España, así como los presidentes de Guatemala, Honduras, Panamá, Chile, Israel y República Dominicana, es decir, el presidente Luis Abinader. Ahí tenemos fílmica y la foto del presidente saludando a la nueva presidenta costarricense. Efectivamente, ya la sucesora del expresidente Rodrigo Chávez, que le ha causado sensación en los titulares costarricenses que esta nueva presidenta, que coincide con el mismo partido, lo va a nombrar al expresidente como futuro ministro de Hacienda. Ha sido sin duda alguna un hecho para ser estudiado, en donde un presidente, después de salir de la jefatura de Estado, vuelve al gobierno, pero esta vez en las arcas de la nación, como el Ministerio de Hacienda y como creo que también el Ministerio de la Presidencia. Eso da un indicio, Manuel, de la posible incremento de la popularidad de Rodríguez Chávez, de una tendencia chavista o rodriguista en ese país, en donde manejaría los hilos de poder desde el ministerio. Sí.
Bueno, la gestión de Chávez ha sido muy criticada en torno a la actitud que ha tomado frente a medios de comunicación en Costa Rica. Incluso en esta semana se informó de que la dirección completa del Consejo de Directores del Diario de la Nación de Costa Rica, uno de los principales medios de comunicación costarricense, Estados Unidos le había suspendido el visado y dice que esa suspensión se debió en respuesta a una solicitud que precisamente hizo Chávez al gobierno del presidente Donald Trump para castigar a este medio de comunicación por la actitud que ha mantenido frente a su gobierno. Una actitud de información, de denuncias, como es normalmente un medio de comunicación independiente, pero la consecuencia ha sido de que su plantilla directiva, a todos le han suspendido la visa. Efectivamente, esto es una especie de muestra del acercamiento que tiene el gobierno tico con la administración Trump. Sí. Bueno, miren, señores, vámonos a una pausa comercial. Cuando retornamos, vamos a hablar concretamente de una situación que implica a República Dominicana, porque el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York determinó que los aranceles globales del 10% que ha impuesto la administración del presidente Donald Trump son ilegales. Es decir, una nueva decisión que viene a refrendar ya una sentencia similar emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nos vamos con una pausa comercial y cuando retornamos vamos a abordar este tema que implica también República Dominicana, porque está entre los países afectados por ese 10% de arancel global que ha impuesto la administración Trump. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones de obras ejecutadas. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones en las que solicitan al Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para sus demarcaciones. En otro orden, casi 30 comisiones se reunieron durante la semana, entre ellas la del Ministerio Público, la cual estudió el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección
integral para víctimas de violencia, mientras que la de Hacienda trató con Wellington Arnott, director de INAPA, lo que sería la ejecución del programa integral de agua potable, saneamiento universal y reuso para la zona de Punta Cana, Bávaro, fase 3. Y junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, recibieron las memorias 2025-2026 de la Cámara de Cuentas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. República Dominicana figura entre los países afectados o penalizados por la decisión del presidente Trump de imponer un 10% de aranceles globales a todas las importaciones que llegan a los Estados Unidos. Precisamente el jueves, el Tribunal Internacional de Comercio de Nueva York, que tiene rango federal, determinó que esos aranceles son ilegales porque entiende que el presidente Trump se excedió al disponer esta medida sin que previamente contara con la aprobación del Capitolio, del Congreso de los Estados Unidos. Lo que se está adelantando es de que posiblemente el gobierno de Trump apele a esta decisión, tendrá que hacerlo frente al Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito Federal, que tiene sede en Washington, y posteriormente cualquier decisión que tome este Tribunal de Apelaciones Federal tendrá que volver hasta la Corte Suprema, que ya en una ocasión determinó que precisamente los aranceles de Trump son inconstitucionales, son ilegales. Esta es la situación que afronta la administración Trump, que si en definitiva vuelve a perder el tema de los aranceles, porque la decisión de la Corte Suprema como que no se entendió mucho, porque esos aranceles siguen vigentes, entonces lo que habría que tener como consecuencia es de que Estados Unidos tendría que devolver todos los aranceles cobrados hasta ahora a los países que han sido penalizados. Efectivamente, esas son las dos inquietudes de lo que va a pasar si legalizan o le ponen fin al tema de los aranceles. ¿Qué pasará con los aranceles recolectados durante todo este tiempo? ¿Se lo devolverán? Y si ponen fin al tema de los aranceles, la otra pregunta sería, ¿volverían a los precios como estaban originalmente o se mantendrían? Parecería que los empresarios transnacionales se han unido con los demócratas para hacerle la vida imposible a Trump y ponerle fin a esta medida que sinceramente para algunos calificarían como injusta, mientras que otros más economistas conservadores nacionales dirían que esto alienta la producción nacional estadounidense. Sí. Mire, señor, otro tema que igualmente despertó muchas expectativas es que el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Los temas fundamentales que se trataron ahí fueron precisamente los aranceles, el tema del crimen organizado, se habló también de Cuba, de las tensiones que se están generando a propósito de la amenaza del presidente Trump de que después de Irán, Cuba será la próxima. Pero Trump dice que el encuentro fue muy bien, que estuvo muy bien. No hubo esa rueda de prensa acostumbrada que se celebra en la Casa Blanca después de un encuentro entre mandatarios, es decir, entre el presidente de los Estados Unidos y su invitado. En esta ocasión no hubo ese encuentro, aunque dicen que Lula les recomendó que al final tuviesen una rueda de prensa. La tiranía entre el presidente Trump y Lula es ampliamente conocida, ha habido amenazas de ambas partes, pero Lula es un gran representante de lo que se conoce como el grupo de los BRICS, que realmente ha estado en contraposición a los Estados Unidos. Pero los detalles concretos de este encuentro, las agencias de prensa lo definen así. Muy bien, Lula dijo al final que Trump le manifestó que no tenía intenciones de invadir a los Estados Unidos y parece ser el único hecho concreto que se ha informado después de este encuentro. Trump es una persona pragmática, no es un político, es un negociante. Y esto es una evidencia de que se la puede llevar bien con aquellos personajes que no coinciden con su ideología política, como
Lo vimos con el caso de López Obrador en México, lo estamos viendo hoy en día con Lula, se la lleva bien con Kim, el norcoreano. Es decir, busca suavizar después de darle tantas veces al garrote a estos líderes que a veces no coinciden con algunos intereses estadounidenses. Esta reunión también viene después de esas apuestas, no encuestas necesariamente, que en Brasil apuntan de que posiblemente no solamente que haya una segunda vuelta, sino que pierda las elecciones Lula. Esto ha encendido las alarmas del gobierno brasilero y lo está haciendo seguimiento el gobierno estadounidense. El tema de que no hubo una conferencia de prensa, dicen los medios brasileños y estadounidenses, que fue a petición del mismo Lula, de que no quería ser expuesto ante Donald Trump, un Donald Trump que emite comentarios, para decirlo así, no coordinados, nada diplomáticos, y que podría ponerle aprietos a su homólogo brasilero. Y algo muy interesante, a pesar de que discutieron de Cuba, pareciera, dicen los medios brasileños, que fue una insistencia por parte de Lula a Trump de no invadir a Cuba, de que le pidió de que no llevara ningún tipo de operación a Cuba, pero pareciera que la decisión de Trump ya está tomada y vamos a ver lo que nos depara en los próximos días en torno a nuestro hemisferio. Sí, Jorge, hay que recordar que Lula criticó la operación de Estados Unidos que se llevó a Maduro de Caracas. Fue un fuerte crítico de esa operación, pero también ha estado criticando el bloqueo que Estados Unidos impuso a Cuba y que de alguna manera ha asfixiado la economía cubana. Y entonces parece ser que lo que tú dices, la insistencia frente a Trump de que desista de los planes para invadir a Cuba, parece ser que Trump le hizo una respuesta un poco ambigua, de que no, yo no tengo planes de invadir a Cuba. AP dice que también, consultando funcionarios de los Estados Unidos, dicen que no hay planes de invadir a Cuba, sino por el contrario, que las negociaciones que se han mantenido entre ambos gobiernos, porque ha habido negociaciones entre la administración Trump y el gobierno cubano, es de que Estados Unidos está ofreciendo una ayuda millonaria de carácter humanitario a Cuba. Lo que pasa que la ayuda que Estados Unidos está ofreciendo a Cuba está condicionada. Es una ayuda condicionada a que Estados Unidos obtenga garantía de que el régimen cubano va a marchar ya por senderos un poco más democráticos. Efectivamente, pareciera que es uno de los intereses más bien de Marco Rubio que de Donald Trump. Zafar y ponerle fin a esos nudos que hay en nuestra región, como el caso que ya venezolano lo puso fin, el caso nicaragüense que está pendiente y el caso cubano que dijo que Trump sería un honor para él decapitar al régimen de La Habana. Sí, así es. Pero la situación en Cuba sigue muy crítica porque el último buque petrolero ruso que llegó con un cargamento importante de crudo, ese crudo ya se está acabando y Cuba ha vuelto a sufrir largos apagones. Esa es la realidad cubana, además de una situación muy crítica, muy crucial en la economía cubana. Pero mira, Marco Rubio se podría definir como el apagafuego de la administración Trump. Precisamente en esta semana recibió, el jueves, se reunió con el Papa León XIV, que lo recibió en el Vaticano. Los medios reportan que fue un encuentro bastante, ¿cómo se dice? Ameno, tranquilo. Pero el Papa dice que las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y Estados Unidos, dice el Papa, requieren un compromiso renovado y en cualquier caso, si queremos continuar el diálogo, debemos trabajar incansablemente por la paz. Ese fue el mensaje central del Papa durante este encuentro con Marco Rubio, que igualmente tuvo palabras de reconocimiento al Vaticano, de compromiso por la paz frente al Vaticano, pero todo esto sucede después de ese encuentro un poco, muy poco amistoso entre el Papa León XIV y Donald Trump. Efectivamente, pareciera que el hecho de que ambos son estadounidenses, sin duda alguna, suavizó y calmó un poco la relación en ambas partes. Vemos que Marco Rubio le regaló, no hay algo más americano que el fútbol americano, le entregó una réplica de cristal del balón de huevo del fútbol americano, recordándole que ambos son estadounidenses, hablan el mismo idioma, quizás eso limó un poco las perezas que ha habido por las declaraciones de Trump y también del Papa en torno a la guerra en Irán.
Mi lectura es la siguiente: ante la inminente tercera etapa fuerte que viene entre Estados Unidos e Israel contra Irán, pareciera que el mayor crítico a la guerra ha sido el Papa y busca suavizar previo a esta tercera etapa para que mantenga un poco los ánimos en calma. Hemos visto que en los últimos días, y lo repetimos en este espacio, el involucramiento del tema religioso en la política ha sido recurrente últimamente. La participación en declaraciones del Papa, en declaraciones por parte de Netanyahu sobre Jesucristo y la representación de Donald Trump como Jesús. Es decir, hay intereses, no sé si de las analistas o asesores políticos de estos líderes, de utilizar el tema religioso como un catalizador que sirva como efervescente para el tema de las tomas de decisiones, lo que nos espera en los próximos días. Sí, bueno, surgieron algunas expectativas preocupantes porque apenas Marco Rubio abordaba el avión para dirigirse a Italia, a Roma, resulta que el presidente Trump renovó su crítica contra el Papa, llegándolo a culpar de que él estaría afectando a muchos católicos con la posición que ha asumido de defensa por la paz, que es un discurso que el Papa ha reiterado porque dice que es un principio cristiano, que la paz es un principio cristiano. Pero vamos a ver cómo se maneja el presidente Trump con el Papa después de este encuentro de Marco Rubio con el Santo Padre. Vamos a esperar. Bueno, Marco Rubio tenía previsto también reunirse con Meloni después de este encuentro con el Papa para igualmente tratar de zanjar diferencias surgidas precisamente por posiciones de Meloni, que Trump entendió que él pensaba que ella era otra cosa. Muy bien como lo calificó Manuel, a Marco Rubio como el bombero, el apagafuego de las declaraciones que ha hecho o escritos de Donald Trump en sus redes sociales para suavizar un poco esas relaciones estadounidenses con sus países aliados. Hay algo que yo quería contar muy importante con el tema iraní, que ha pasado debajo de la mesa. En este espacio, Manuel y televidentes, hemos dicho esa no sincronización de la esfera política iraní con la Guardia Revolucionaria, parte militar de ese país. Y un ejemplo fue la molestia, la furia del presidente iraní con la Guardia Revolucionaria de iraní cuando bombardearon petroleros y unidades y activos emiratíes. Eso es una demostración de lo que hemos dicho en este espacio, de que el poder de facto está siendo controlado por la Guardia Revolucionaria de Irán ante la inexistencia, para decirlo así, activa del Khamenei, ante la desaparición de Ali Larijani, ante la presencia de un presidente iraní que no ha sabido manejar o controlar estas fuerzas militares de ese país. Y esa furia pública es algo negativo en Irán y que le da muchísimo, para decirlo así, tela que cortar a los israelíes y a los estadounidenses. Sí. Bueno, Jorge, finalmente China ha ido avanzando, estableciendo relaciones diplomáticas en América Latina y desplazando a Taiwán. Taiwán se ha quedado realmente con muy mínimas relaciones diplomáticas bilaterales con países en la región, y se pensaba que Paraguay era el próximo país que daba el salto de abandonar a Taiwán y establecer relaciones con China. Pero Santiago Peña, que es el presidente de Paraguay, mire cómo fue recibido en Taipei, la capital de Taiwán, es decir, que reafirmó sus lazos realmente con Taiwán, desistiendo de establecer relaciones con China. Poniéndole fin a esa política china de una sola China. Pekín muy molesta con esta visita. Hay otros países, que es el caso también guatemalteco, en donde el país reconoce a Taiwán como la única y verdadera China. Sin duda alguna esto va a crear fricciones, pero representa, como decimos, esa ideología conservadora, también para decirlo así, antisocialista, por parte de la revolución de los chinos que tomaron el control frente a los nacionalistas de ese país en torno a una sola China. Esto también es un mensaje que también se le ofrece a Occidente, a China, de que los taiwaneses no están solos ante las pretensiones de ese país, de Pekín, de apoderarse de la manera militar de esa isla. Bueno, la verdad que esa política china ha afectado bastante, de una sola China, a Taiwán, porque en estos momentos Taiwán solamente tiene relaciones con 12 países a nivel mundial. Es decir, que prácticamente está aislado. Entre ellos, ayer,
República Dominicana, pero lleva una década que le pusieron fin al reconocimiento de Taiwán y a Pekín como el heredero legítimo de la República Popular de China. Bueno, en el Caribe me parece que solamente Haití mantiene una relación con Taiwán. Que hay que recordar las declaraciones del representante chino ante el Consejo de Seguridad a los temas de Haití, que ha ofrecido resistencia ante las decisiones en torno a Haití por parte de los mismos gobiernos haitianos. Sí. Bueno, despedimos recomendando darle seguimiento al antivirus, como iniciamos el programa, hablando ya de las últimas informaciones en relación a este virus y cómo ha ido escalando en algunos países de la región, particularmente en Argentina, China, y hay presencia también en los Estados Unidos. Pero igualmente hay que darle seguimiento, Jorge, a la situación en el Medio Oriente. Es una situación muy candente que puede escalar de un momento a otro. Lo que decimos en estos momentos puede cambiar en apenas horas. Esa es la realidad que está reinando en el Medio Oriente. Señores, agradecido por su sintonía con esta propuesta de la noche. Jorge Saade, un servidor, Manuel Jiménez. Les recordamos también seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Así es que, buen fin de semana.